¿Qué celebramos hoy? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué estamos celebrando hoy? Parece una pregunta obvia, pero yo quiero que la respondamos y le pongamos nombre propio a eso. ¿Qué estamos celebrando hoy? El nacimiento de Jesús, ¿cierto? Eso es lo que estamos celebrando hoy en medio de fiestas, compras, reuniones familiares y demás. Miren, la llegada de Jesús a la tierra es el evento cósmico más increíble. Es dentro de la historia de la humanidad, yo pensaría que es el evento más importante. Es lo más relevante que le ha podido pasar al ser humano. La llegada de Jesús a la tierra es lo más increíble. Es el cumplimiento de la promesa esperada por los profetas, ¿cierto? Isaías 7:14 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Las últimas palabras de uno de los padres de la iglesia, Juan Wesley, antes de morir fueron: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y se murió. Él dijo eso y se murió. Un hombre increíble, ¿cierto? Entonces, es eso, es que Dios compartió la experiencia de ser humanos con nosotros. Y pensemos en la relevancia que eso tiene, en el fondo que eso tiene. El Dios eterno, Dios creador, Dios redentor, el que hizo cielos y tierra, se hizo ser humano como nosotros y compartió con nosotros esa experiencia. Dice más adelante, Él es quien, Filipenses, dice el apóstol Pablo en ese poema cristológico tan bonito, donde habla de la humillación, que Dios se despojó de sí mismo y se hizo como ser humano. Dice: Él es quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, de servidor, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y más adelante menciona la cruz. Pero el hecho es que en el solo suceso de que Jesús, de que Dios haya tomado la forma de un cuerpo humano, hay algo que es magnífico, que es maravilloso, que no es entendible para nosotros. Nosotros lo decimos hoy muy rápido y muy fácil, pero tiene un peso demasiado grande, digámoslo en términos filosóficos. Imagínense ustedes se acuerdan el encuentro de los personajes del Antiguo Testamento con Dios. ¿Cómo era? Era un encuentro de suma reverencia, terrorífico. Dios se le aparece a Abraham y le dice, en medio de ese animal partido en dos, él pasa y le dice: tú solamente me vas a ver la parte de atrás, tú no me vas a ver nada más porque serías destruido. Elías en la peña, ¿cierto? Se presenta como un torbellino, como un huracán, pero también como un silbido apacible. Se le presenta también a Moisés en el monte Sinaí, y cuando dice que Moisés entra en contacto con el Señor en el monte Sinaí y baja, su rostro quedó ¿qué? Resplandeciente, es decir, su cara, por la gloria de Dios, dice el texto bíblico, la gloria de Dios era de tal magnificencia que el rostro de Moisés resplandecía. Y los israelitas cuando lo veían, los hebreos cuando lo veían, se asustaban, porque la cara estaba brillante, resplandeciente. Entonces se tenía que cubrir la cara con un velo. Y así, pero aquí ese Dios eterno se hace hombre. Y eso es lo que estamos recordando hoy. Ese es el peso, la relevancia del día de hoy, que Dios, Padre eterno, Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo ser humano. Y es bueno que lo contrastemos con lo que por inercia, por cuestión del paso del tiempo, porque los seres humanos tenemos la costumbre de todo meterlo en hábitos, en rutinas, y de normalizar lo que es de por sí algo increíble, ¿cierto? Entonces lo volvemos normal. Entonces hoy en día hablamos de la Navidad y nos suena como muy normal. Estamos celebrando la Navidad, entonces nos vamos, pues yo tengo una reunión esta noche con la familia, entonces hay reunión y compartimos regalos y nos abrazamos, y es un tiempo pues muy rico y muy bueno, pero no se nos puede pasar de vista lo que estamos recordando y rememorando. Entonces quiero que hagamos como porque lo que yo quiero es que cobremos el sentido real de lo que estamos celebrando hoy, y para eso, Esteban, vamos a pasar algunas imágenes que yo vi en estos días en internet y me causaron mucho impacto, porque nos devuelven al hecho real de lo que era esa familia sagrada. Entonces miren acá, ahí ustedes están viendo
una familia sagrada en términos de hoy en día. José, María y el bebé Jesús eran una familia de desplazados. Porque otra vez uno dice la familia que nació en el pesebre, entonces nos remitimos al pesebre y la palabra pesebre no nos dice nada. Pesebre es una palabra que solamente se utiliza en Navidad. Más bien diríamos pesebrera, ¿cierto? O establo. Jesús nació en un establo, en una pesebrera. Y estos serían como unos desplazados colombianos, como para que le demos toda la relevancia del peso de lo que estamos recordando hoy. Esa familia que Dios escogió para que naciera Él ahí, es una familia de esa índole, de ese estilo. No es la familia pomposa, pero ojo, uno pasa por eso muy rápido. Sí, eso es normal. No, no es normal, es que Dios es rey, Dios es todopoderoso, Dios es creador de cielo y de tierra. Él pudo haber nacido en una familia de toda la pompa y de toda la santidad, gente perfecta y con todo el honor, y sería lo coherente, pero escogió esto. Miremos otra imagen, Esteban. También sería como una familia de refugiados. Acuérdense que la familia, sagrada familia, la familia de María, José y Jesús, salen huyendo a Egipto porque Herodes le manda cortar la cabeza y asesinar a todos los hijos recién nacidos, por cuenta de la noticia que oyó de esas personas que llegaron del oriente, de que había nacido el rey de Israel. Entonces él dice, no, aquí el rey soy yo, y si nació alguien que me va a quitar el puesto, se muere. Entonces el ángel le avisa a María y a José que se vayan. Ellos se van para Egipto y se van como refugiados, como desplazados, salen huyendo por su vida. Y aquí tenemos más o menos como una semejanza de esa imagen. Y eso lo contrastamos con una imagen de lo que es hoy en día la Navidad. Pasemos a la siguiente, Esteban. Que de esas imágenes que vimos terminamos en esto. Y otra vez, no está mal los regalos, no está mal la celebración, pero si ven la distancia, pues este señor no es Jesús, este es San Nicolás, Papá Noel. Y aquí lo que estamos celebrando es regalos. Entonces lo que empezó con una familia perseguida de desplazados, que tuvo un señor que tuvo que salir con su esposa a punto de dar a luz. Aquí hay personas que tienen, hombres que tienen a sus mujeres en embarazo. ¿Ustedes imaginan, Pipe, David, tener que salir corriendo con sus señoras porque les van a hacer un censo y lo necesitan en Barranquilla, y tener que salir a caballo y que en medio del viaje la esposa tenga el hijo? Y que fuera de eso hayan tenido que salir después perseguidos y todo eso para Egipto huyendo. Eso fue lo que pasó. Ese es el sabor de lo que estamos recordando hoy. Entonces, esto está muy bien, celebremos, gocemos, pasemos rico, pero que no se nos olvide qué es lo que estamos celebrando hoy, ¿cierto? Esto se dio, este nacimiento de Jesús no es el nacimiento de un profeta cualquiera, no era una persona importante que acaba de nacer. Esto se dio porque Dios lo decidió, y lo decidió en el momento apropiado. Eran sus propósitos, siempre fue la voluntad de Dios que Jesús viniera a la tierra, y es el evento más importante. ¿Y por qué es el evento más importante? Bueno, por lo que todos sabemos. ¿Jesús quién es? Jesús es Dios, pero como Dios vino aquí, ¿a qué? ¿A qué vino Dios a la tierra? Jesús vino a rescatarnos, el mal fue vencido. Jesús derrotó el imperio, el gobierno del mal. Dios a través de Cristo derrotó la maldad. El poder de Satanás quedó destruido, y por ahí derecho entonces pagó por nuestros pecados. Es el concepto de la expiación, ¿cierto? Y de Cristo como Cristo victorioso. Entonces ese momento, hace más o menos unos 2017 años, es lo que hoy estamos recordando. Es el momento, es el cumplimiento de tantas profecías, y se enmarca en Gálatas 4:4, como dice el apóstol Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tiene un tiempo perfecto para todo, y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Se estaba dando ese cumplimiento de ese tiempo. Después dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del maligno, de Satanás, del influjo del mal. Y Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado.
Entonces, ese problema de la caída del hombre, cuando el hombre pecó en Génesis 3, quedó saldado ahí. Se salda, o sea, se rompe el influjo, el poderío que Satanás tenía, el maligno, y el ser humano que había quedado condenado, porque el pago del pecado es la muerte, lo dijo Dios, quedó, digamos, libre por la venida de Cristo a la tierra, y todos sabemos que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. No era cosa cualquiera la que estaba pasando, era ese Dios del Antiguo Testamento que se estaba encarnando. Y nosotros pasamos pues por alto eso muy fácilmente, pero es el hecho de que ellos habían conocido a Dios como ese Dios fuerte, terrible, poderoso, justo, santo, que si tocaban el arca morían las personas que no podían tocarla, que si la persona entraba en el templo de la manera inapropiada o no era la persona indicada para entrar en la presencia de la gloria del Señor, caía fulminado, que si el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, entraba de manera inapropiada, quedaba muerto. Ese es el Dios que se estaba encarnando ahí. Entonces no era cualquier cosa liviana la que estaba pasando, se rasgó el velo. Es una cercanía con el Dios vivo a través de la persona de Jesús. Y no es una cercanía de abajo hacia arriba, es una cercanía inversa, es de arriba hacia abajo, ¿cierto? Es Él quien se acercó a nosotros, no nosotros quienes subimos hasta la presencia del Señor. Entonces vamos a leer ese relato de lo que ocurrió allá, en esa pesebrera, en ese establo, ¿cierto? Y los invito a que busquemos Juan capítulo 2, versículos 1 al 20. Vamos a leer el segundo capítulo del Evangelio de Juan. Juan 2, 1 al 20. No, perdón, Lucas capítulo 2, discúlpenme. Ustedes ya estaban pensando en convertir agua en vino y todo eso, no tomen el vino todavía. Eso es esta noche, sí. Lucas 2, versículos 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado o censado por parte del emperador. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ese es el relato que hace Lucas en su evangelio del nacimiento de Jesús. En Mateo también se encuentra, y vamos a descubrir aquí en este relato de Lucas 3 propósitos del Dios soberano en la encarnación. Encarnación es el hecho de que Jesús haya tomado cuerpo humano. Entonces vamos a ver 3 propósitos que tuvo el Dios soberano en la encarnación. Ese primer propósito de Dios soberano, porque recuerden que esto se dio en el momento indicado, señalado por Dios, era el momento apropiado de la historia. Y antes de entrar en el primer punto, me acuerdo de esto y se los quiero compartir. Las condiciones sociales y culturales para que esas buenas noticias de que Dios se había hecho hombre y se había acercado a la humanidad para rescatarla de los poderes del mal, más idóneas hasta lo que se ha dado hasta hoy en la historia de la humanidad, es el siglo I, en medio del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía absoluto control, dominio y poder del mundo conocido. Entonces la posibilidad de que las buenas noticias llegaran a todas partes de la tierra eran idóneas, y eso es lo que pasa. Es decir, Dios es un estratega, ¿cierto? Y en sus planes soberanos siempre tuvo dentro de su planeación ese momento. Y el primer propósito entonces del Dios soberano en la encarnación es que cumple la voluntad divina en el momento señalado por Dios. Énfasis especial en que era el momento señalado por Dios. Tiene que ver con el aspecto natural de lo que acabamos de leer en el relato bíblico. Hay un censo, hay un emperador que obliga a las personas a desplazarse. Estas personas, José y María, con María en alto estado de embarazo, tienen que moverse de un lugar a otro para ser allá censados, porque si no se metían en un problema. Ellos se van seguramente en el transporte, en el viaje, a caballo y todo eso. Las mujeres que han tenido hijos les han dicho los médicos que cuando estén a punto de dar a luz, si se mueven mucho, ¿qué pasa? Se acelera el parto, ¿cierto? Entonces es probable que todo esto se diera dentro del contexto del movimiento, porque es el mecanismo, son las rutas que Dios utiliza para que las cosas se den. Y todo lo hemos vivido dentro de la experiencia de fe que hemos tenido, de la manera como Dios trabaja con nosotros, es que va moviendo cositas en nuestra vida, ¿cierto? Cosas de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro estudio. El Señor cumple sus propósitos de una manera orgánica, con lo que hay acá, natural, con la naturaleza, con la vida, con lo social, con el trabajo, con las relaciones. Van pasando cosas y el Señor va haciendo que esas cosas, sus propósitos sean cumplidos. Y eso es lo que leímos en ese relato, sobre todo los versículos 1 al 7, donde nos narran que se dio que era en época de tal emperador, que fíjense lo que dice el versículo 2, busquemos acá otra vez, para que identifiquemos lo natural en el relato, porque está ahí. Se promulgó un edicto, otra traducción dice, Augusto César el emperador decretó que se levantara un censo por todo el Imperio Romano. Justo en ese momento, de manera natural, el emperador decide levantar un censo. Y dice en el versículo 2 que ese primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Entonces el evangelista le está poniendo a eso como un marco de historia, ¿cierto? Está diciendo, eso pasó en este momento. Aconteceres, características externas de la vida de las personas fueron las que ocasionaron que ellos se tuvieran que desplazar. Entonces todos iban a ser censados a sus ciudades, y eso es lo que hacen María y José. Nos remite a la soberanía de Dios en nuestras vidas y en la vida de todo el mundo. Y yo sé que a veces es difícil entender y aceptar eso, porque uno dice, ¿cómo es posible que un Dios soberano que tenga el control de todo lo que pasa en esta vida esté permitiendo lo que pasa en el mundo? Porque uno saca la cabeza por la ventana o prende un televisor y lo que hay es maldad, pero no le vamos a echar la culpa a Dios por esa maldad. Esa es la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Sin embargo, nosotros dentro de nuestra libertad
hemos decidido actuar y Dios de lo malo ha sacado lo bueno. Dios de lo malo ha sacado lo bueno, y eso se ve ejemplificado de manera majestuosa en la misma encarnación y muerte de Cristo en la cruz. A pesar de, y con todo y maldad y pecado, Dios triunfa. Y utiliza los acontecimientos naturales. 2 veces aparece la palabra aconteció en este relato, ¿cierto? Dice aconteció, versículo 1, capítulo 2, aconteció en aquellos días, y narra lo del censo. Y en el versículo 6, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días. Son cosas que van pasando y el Señor trabaja en esas cosas de la vida de las personas. Dios hace que los acontecimientos cuadren para que su voluntad sea cumplida. Con usted, con su ayuda, con su apoyo, o a pesar de usted, a pesar de su oposición, con todo y su pecado, o a pesar de él. Pero sus propósitos se van a cumplir. A mí eso sinceramente me produce y me genera una gran tranquilidad, una confianza enorme, saber que el destino de nuestras vidas, el destino del mundo, y todos sabemos que las cosas terminan bien. Apocalipsis es sobre todo una historia esperanzadora de victoria. Todo va a terminar bien. En estos días leía que alguien puso en internet, todo va a salir bien, y si las cosas no salen bien es porque finalmente no han terminado, porque las cosas siempre terminan bien, porque Él tiene la última palabra en la historia, ¿cierto? Entonces es un motivo de esperanza saber que Dios es soberano, nos debe llenar de confianza y de paz. Nosotros no estamos sujetos del azar, de las condiciones. Finalmente todo va a terminar haciéndole el juego a Dios, todo le termina trabajando al Señor, todo. Satanás pensó haber ganado cuando Cristo murió en la cruz, y cuando Cristo muere en la cruz es precisamente cuando Satanás es derrotado y cuando su poder es quitado, ¿cierto? Entonces tengamos esa esperanza. Y yo les pregunto, ¿qué temas sin concluir, qué situaciones sin resolver en la vida de ustedes están esperando? ¿Qué cuestiones en su vida están pendientes por resolverse? Y ustedes están pensando, esto no tiene solución, esto no tiene posibilidad de salir bien. Cualquiera que sea el resultado, Dios va a tener el control. Y estamos esperando y confiados que el final va a ser siempre bueno. Ahora, si nosotros nos comportamos de manera inapropiada, y si fallamos, y si la embarramos, pues vamos probablemente a sufrir las consecuencias de nuestros errores. Pero no crean que por eso entonces el mal ganó. El Señor va a tener la última palabra siempre. Y a pesar de sus consecuencias, de sus errores y de sus embarradas, el Señor va a salir adelante. Dios tiene un momento indicado y perfecto para todo. Y quiero que nos quedemos con eso en mente. Él cumplió la voluntad suya en el momento señalado por Él mismo. Y eso se deja ver acá. El segundo propósito del Dios soberano en la encarnación es que en la encarnación se produce alabanza por parte de los hombres y la gloria para Dios. Alabanza y júbilo en los hombres y la gloria a Dios. Y eso está muy claramente relatado cuando dice, sobre todo de manera particular, el versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Estos son los ángeles que estaban alabando a Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿cierto? Entonces esas dos cosas están pasando ahí, y esto ya tiene que ver con el aspecto misterioso de la encarnación, o sobrenatural, ¿cierto? Que rompe con las leyes de la naturaleza, de la física, todo lo que la ciencia conoce. Eso que nosotros hasta ahora no podemos explicar. Cuando aparece ese ángel diciéndole a los pastores, alégrense porque les ha nacido un Salvador, hay júbilo, esperanza, y más adelante aparece toda esa huestes de ángeles ahí, es decir, un ejército de ángeles, como lo veíamos ahorita en las alabanzas, en las imágenes que estaban proyectando, alabando a Dios, y se le aparecen a los pastores. Entonces esto nos deja ver algo muy bonito. En la encarnación de Cristo, cuando Jesús se hace hombre, lo divino toca lo humano. Es como un momento en donde lo que es celestial, lo que es perfecto, lo que es espiritual, entra en contacto con lo terrenal. Y es algo increíble, ¿cierto?
entra en contacto de manera indisoluble, porque entonces en la persona de Jesús Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿cierto? Es esa unión de esas dos condiciones, la divina y la humana. Él no es a veces Dios y a veces hombre, no, Él siempre es 100% Dios y 100% hombre. Dios se hizo hombre en ese día. Entonces en ese establo, en esa pesebrera no estaban haciendo un profeta más, un simple personaje, un hombre de una estatura moral increíble, un gran maestro, no. Estaban haciendo el Hijo de Dios, la cara visible del Dios invisible, el Creador. Recuerden que Jesús es el Creador que lo sostiene todo, lo dicen las Escrituras, ¿cierto? Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Esa es la persona, ese es el ser que está tomando cuerpo humano en un bebecito indefenso, en una pesebrera humilde, nacido de un carpintero y una adolescente. Entonces lo que está pasando ahí es increíble, ¿cierto? Para que entendamos la relevancia de lo que estamos diciendo acá, porque a veces pasamos muy rápido por esto otra vez, la costumbre nos hace a veces un daño grande. Cuando uno dice que Jesús es quien sostiene todas las cosas y que Él es el creador, cuando Juan dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y que a través de Él fue creado todo, es que a mí me parece que los avances de la ciencia nos permiten darle una mayor honra y gloria al Señor. Si ustedes se ponen a mirar, yo estuve averiguando, resulta que el sistema estelar, la galaxia, el sistema estelar más cercano al Sol está a unos 4.37 años luz de distancia de la Tierra. 4.37 años luz. Ustedes saben lo que es la velocidad de la luz, ¿cierto? La luz viaja de una manera que casi que es indescriptible. Nadie ha tomado una foto de la Vía Láctea desde afuera, por la sencilla razón de que nos demoraríamos, según los científicos, millones de años luz para salir y tomar la foto. Entonces las fotos que ustedes ven por ahí en internet o en libros de ciencia de galaxias, son galaxias probablemente de billones de años luz, billones, entiendan eso por favor, billones de años luz de distancia. ¿Sí ven lo que está pasando acá? El sistema estelar más cercano está a 4.37 años luz de distancia de la Tierra, y esto apunta al poder y la gloria de Dios. Dios es el Dios creador de todo eso que uno ve en los telescopios y todo, y Jesús es el que sostiene esa creación. Ustedes saben las condiciones para que se mantenga la vida en la Tierra. Hablen con un científico. Para que la Tierra se conserve con vida, si hay algunos grados si la Tierra se moviera un poquitico para la izquierda, unos grados para la derecha, la distancia del Sol es exacta, es perfecta. Si la Tierra estuviera más cerquita a la Luna que al Sol de lo que está hoy, probablemente moriríamos congelados en cuestión de segundos. Si la Tierra estuviera más cercana al Sol de lo que está hoy, moriríamos incinerados. Si se girara un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, todas las condiciones físicas, químicas están dadas para que la Tierra albergue vida. Y hasta hoy no se conoce otro planeta que albergue vida. Y el universo es insondablemente grande. Es increíblemente grande, increíblemente grande. Si ustedes se quieren llevar una idea de qué tan grande es el universo, busquen datos en internet. El Dios que creó ese universo y que permite que se mantenga y se sostenga, se hizo hombre. Ese es el Dios que se hizo hombre. Esa es la maravilla de lo que estamos leyendo acá. Él es el que sostiene la vida. Ese fue el ser que albergó un cuerpo humano, un bebé en una familia de desplazados. Y los científicos hablan de billones de galaxias, billones. Y la más cercana, que es la Vía Láctea, que es donde estamos nosotros no podemos ni siquiera salir de ella. Y no se conoce vida en otros planetas tal y como existe acá. No hay. Hasta ahora no hay. O no se conoce. Ese Dios no solamente sostiene en cuestiones, digámoslo como astrofísicas y naturales, la vida, y se encarnó.
sino que miremos la descomposición social, medioambiental, política, ecológica, todo en la que vive el mundo hoy, y no ha sido destruido. Algunos de ustedes que son más viejitos como yo, y de ahí para atrás, les tocó la tensión de la Guerra Fría durante los 80, la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan la posibilidad del botón, de hundir el botón? Yo tenía muy poquitos años, pero yo vivía con el susto, con el temor real de que en algún momento dado el señor ese soviético hundiera el botón o el presidente Reagan hundiera el botón también y se acababa esto. Entonces, en cuestiones relacionales, también el Señor ha mantenido una restricción para que esto no se vaya y se pierda del todo. Dios ha sostenido todo y lo sigue sosteniendo. Y ese fue el Dios que se encarnó. Lo divino y lo humano se tocaron. El Dios creador se hizo hombre, el que sostiene todo. ¿A ustedes eso no les parece un gran motivo de júbilo? Eso fue lo que los ángeles exaltaron y glorificaron. ¿Y por qué le dice el ángel a los pastores no teman? Porque ellos tenían un conocimiento de que, es decir, cuando lo divino tocaba lo humano, en el Antiguo Testamento se producían cosas tenaces. Probablemente si uno tuviera aquí a Moisés o a Abraham y le contara que Dios Todopoderoso se encarnó como un hombre, temblarían. Pero dice no teman. Es decir, esa encarnación era para bien, era para producir esperanza, paz. Es motivo de júbilo, no de temor. Dios vino con buenas noticias en medio de pecadores empedernidos como ellos y como nosotros. Pudo haber producido profundo temor, su grandeza, la grandeza humeante, ese pilar de fuego, ¿cierto? Ese resplandor, como mencionamos ahorita, que hizo que la cara de Moisés quedara resplandeciente y la gente temerosa. Pero no, el Dios Todopoderoso ocupa un cuerpo humano y genera júbilo, esperanza, restauración, perdón. Es la llegada al mundo del Salvador. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Cristo, el esperado, el anunciado por las profecías del Antiguo Testamento. Los ángeles entonces anunciaron al Rey, al Creador del cielo y de la tierra. Nos deja ver entonces un Dios terriblemente santo, pero increíblemente bondadoso, porque Dios era santo y es santo, y Jesús también fue santo. Entonces, en la llegada de Jesús a la tierra, cuando se rasga el velo y la presencia de Dios ya no mora por allá distante o digamos de la manera más cercana en un templo con ciertas características, sino que ahora mora en nosotros, en las personas, en los corazones, en la persona del Espíritu Santo. Era pasar de experimentar a Dios, experimentarlo, conocerlo, a tener una relación cercana con Él, a tenerlo aquí. Un Dios humilde, un Dios restaurador, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que se hizo cercano, que rompió el velo. Creemos que Dios está con nosotros para traernos esa esperanza, esa salvación, esa restauración. Lo creemos de verdad nosotros. Somos conscientes de esto, que Dios se hizo cercano y que lo podemos experimentar porque pasó acá. El hecho de que Dios estuvo caminando por las playas de Palestina, sanando gente, devolviéndole la dignidad al indigno, devolviéndole la vista al ciego, poniendo a caminar al discapacitado, diciéndole a las personas, como les decía Jesús, ¿se acuerdan el paralítico que bajaron por un techo? Le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y maestros de la ley que estaban ahí sentados dicen, este sí es un charlatán, cualquiera dice eso, ¿por qué no lo pone a caminar mejor? Y Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, les dice, ¿ustedes qué creen que es más fácil? Es que perdonar pecados no es fácil, es oficio solamente de Dios. Y Dios se hizo hombre y perdonó pecados. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, lo que tenemos ahí al frente. Y yo he oído esto, y a mí esto, mientras preparaba esta prédica,
pensaba en lo que nos cuesta la gracia. Y es que la gracia es algo que no se da solamente en el momento de la cruz. La gracia se da desde la misma, desde que Jesús, siendo Dios, se desprende de su condición de ser Dios para hacerse ser humano. Ahí ya empezó a dispensarnos su gracia a nosotros, al hacerse hombre, porque ya empieza a humillarse a sí mismo. Se despojó de su condición y no se aferró al ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y llega aquí y se va despojando de manera gradual, cada vez más, y se humilla a sí mismo al volverse servidor de la gente. Y no solamente eso, sino que muere, y muere de la peor manera, como un criminal ejecutado por pecadores, el santo. Y volvemos atrás, y yo he visto en mi propia vida, y lo he experimentado, lo he percibido en la de otros hermanos, que nos cuesta aceptar la gracia de Dios. Nos cuesta mucho, es muy costoso. Es más fácil aceptar un reto moral y querer subir por la escalera del buen comportamiento hasta donde está Dios, y trepar por esa escalera de la buena conducta y tratar de ser mejores y mejores hasta llegar arriba, hasta donde está Dios. Pero es que por esa escalera baja Él. Nosotros no subimos a donde Él está. Él es el que bajó por esa escalera. Y si estamos llamados a ser santos, claro, a tratar de ser como Él es. Sean santos porque yo soy santo. Pero en esa paradoja también estamos llamados a aceptar que somos seres miserables y frustrados y que jamás vamos a poder subir por esa escalera hasta la presencia de Dios. Y nos cuesta recibir la gracia del Señor. Entonces una vez yo le voy a decir a una persona, no, es que nosotros nos quedamos con que es que Dios es muy querido, con que Jesús es muy querido y todo eso, y nos quedamos con eso. Y yo me ponía a pensar, y entonces esa persona acto seguido decía, pero se nos olvida que es que Dios castiga el pecado, detesta el pecado, en fin. Y sí, es verdad, pero tenemos que quedarnos con que sí es un Dios que bajó, y sí es un Dios querido, y sí es un Dios que murió en la cruz por nosotros, y no es un Dios de injusticias y de alcahuetería, porque Él pagó en la persona de su Hijo Jesús el costo de nuestros pecados. Entonces no es una apología a la impunidad. El pago se hizo, la cuenta se canceló, por eso el tema de la expiación. Él pagó, pero nosotros no podemos tratar de seguirle pagando a Dios lo que Él ya mismo canceló, porque no nos podemos poner en la posición de Él. Es una invitación a vivir la libertad de la gracia de Dios. Aceptemos la sana tensión de llamados a ser santos porque Él es santo, pero no nos quedemos con esa mitad de la moneda, porque si nos quedamos con esa sola mitad de la ecuación, vamos a vivir una vida de frustración y de legalismo, nos vamos a volver fariseos. Si nosotros no aceptamos la gracia del Señor y vamos a empeñarnos en que nos vamos a subir por esa escalera y vamos a llegar hasta la presencia de Dios con nuestras buenas acciones, en cuestión de poquito tiempo vamos a estar señalando a las demás personas. Esta, mírela cómo se comporta, por nuestra propia frustración, porque dentro de poquito nos vamos a enterar y vamos a experimentar que somos incapaces, y esa incapacidad nos frustra, y la frustración nos va a llevar a mirar a las personas para proyectar en ellos lo que nosotros mismos no podemos hacer. Aceptemos el regalo del Señor y pidámosle a Dios por eso. Oremos que el Señor nos ayude a aceptar que nosotros somos, perdón la expresión, miserables pecadores y que necesitamos de su obra salvífica. No la rehusemos y no nos dé tampoco miedo, no nos sintamos mal por vivir en la libertad que trae la gracia. Y el tercer propósito del Dios soberano en la encarnación es que genera una respuesta. Y eso lo leemos en los versículos 15 al 20. Cuando los ángeles se van de la presencia de los pastores ¿qué hacen? Salen inmediatamente a salir, a ir a ver lo que le habían dicho los ángeles, a ir a tener un encuentro con el niño Jesús, con el bebé Jesús. Se van a ver a Jesús, al Mesías nacido, la promesa esperada hecha realidad.
Y al verlo dieron a conocer la noticia para que otros se maravillaran también. De ese encuentro con el Dios encarnado, nosotros tenemos que salir también, nosotros, ustedes y yo, glorificando y alabando al Señor, como lo hicieron ellos también. No hay más de otra, es la felicidad, es Emmanuel, es Dios con nosotros, que vino a restaurarnos, a darnos libertad, a perdonar nuestros pecados, a derrotar el mal, a permitir que tengamos una vida libre, plena, buena. Podemos, como decíamos en algunas predicaciones atrás, podemos y tenemos la capacidad de seguir a Dios, y Él derrotó al mal, y ya Satanás no tiene nada que nos pueda sacar delante del Padre en contra de nosotros, porque la cuenta fue cancelada también. Y Él compartió con nosotros el cuerpo humano y fue tentado en todo, pero no cayó. Y Él es nuestro Salvador. Eso nos tiene que movilizar en dos sentidos. Nos tiene que movilizar a llevar una vida de gratitud, y en respuesta a Dios, en gratitud a lo que Dios ha hecho, entregarnos plenamente y con libertad a hacer las buenas obras que Dios quiere y que Dios preparó de antemano para nosotros. Y tiene que movernos en el otro sentido también, de salir a contarle a las demás personas las buenas noticias de que Dios se hizo hombre. Esas buenas noticias que le contaron los pastores a las otras personas, porque da a entender que habían otras personas, porque todos los que oyeron, dice ahí el versículo 20, ¿cierto? Entonces, estamos nosotros compartiendo esas buenas noticias, compartiéndolas con de manera oral, verbal, hablándolo, contándolo y evidenciándolo con nuestras vidas. Esa es la pregunta. ¿Estamos glorificando y alabando a Dios? A nosotros nos tiene que llenar de profunda felicidad el hecho de que Jesús haya venido a la tierra. Nos tiene que llenar de muchísima alegría. Y tenemos que estar glorificando y alabando a Dios. Que no se nos vuelva entonces paisaje esa esperanza tan grande, que ese Papá Noel con regalos, disfrutemos la Navidad, qué rico, pero recordemos la historia real que hay detrás. Recordémosla y contémosela a los demás, como lo hicieron los pastores, y vayamos a tener un encuentro con el Dios encarnado, como lo hicieron ellos también. Primero fueron los pastores que oyeron la noticia, probablemente primero fueron los ángeles, si volvemos un poquito a la historia. Los ángeles tuvieron que haber oído de parte de Dios cuál era su plan y su propósito. Esos ángeles le cuentan a esos pastores salen y le cuentan a otros. Y vemos aquí en el evangelio de Lucas dirigiéndole su evangelio a Teófilo, y Teófilo a su vez a las primeras comunidades cristianas. Y de comunidad en comunidad, de siglo en siglo, hasta nosotros hoy. Y así se va dando a conocer. Juan lo puso de manera maravillosa, como decíamos ahorita: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. De esa manera tan increíble. Sigamos nosotros la tradición. Continuemos nosotros dando las buenas noticias. Si ustedes hoy van para una fiesta de Navidad y tienen el momento adecuado, estemos con los ojos abiertos para compartirle a la gente en cualquier momento. Vean, yo me di cuenta cuando esta señora, ahorita que empecé el tema, les contaba que se sentía nostálgica con la Navidad. Yo caí en cuenta que a mí me había disgustado tantos años la Navidad, era porque de fondo realmente uno estaba metido en una celebración en la que uno ni siquiera, es decir, estábamos celebrando algo que ni siquiera conocíamos. Estábamos metidos, era como en una excusa para parrandear y para cosas buenas también, para reunirnos en familia, en fin, pero no conocíamos de fondo lo que estaba pasando. Y ese era el malestar que yo tenía como con el tema. Démosle gracias a Dios, seamos conscientes de lo que está pasando y contémosle a las personas. Si ustedes esta noche tienen alguna posibilidad o lo quieren hacer a través de las redes, cuéntenle a la gente qué es lo que se está celebrando hoy. Mucha gente mira estas cosas. Personas que no le ponen que le gusta, que no lo retroalimentan a usted, no le dicen nada.
seguramente lo oyeron, lo leyeron, lo vieron y algo se les quedará. Y seamos nosotros también entonces mensajeros de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Quiero que terminemos este tiempo orando, dándole gracias a Dios por la encarnación de su Hijo Jesús, por lo que eso significó en nuestras vidas, por lo que significa hoy, por lo que significó para ellos ayer y por el hecho definitivo de que el Dios vivo y todopoderoso se hizo hombre y que hoy estamos recordando eso. Señor, te damos la gloria a ti en las alturas, Padre, y nos unimos al canto de las huestes celestiales cuando nos desean paz en la tierra a los hombres que gozan de tu buena voluntad. Señor, te alabamos y te glorificamos y estamos agradecidos hoy y recordamos que tú pusiste tus pies sobre la tierra, sobre tu creación, que tú degustaste, Señor, experimentaste, te hiciste uno con nosotros, caminaste por las playas, Señor, te pusiste acá para ver tu creación desde acá, desde esta perspectiva, y compartiste con nosotros las durezas de esta vida y las alegrías que tú creaste para nosotros. Y fuiste tentado en todo, Señor, pero no pecaste. Y siendo santo y justo y perfecto, no nos destruiste. Y nos redimiste, Señor, y nos salvaste, y nos recreaste. Hiciste nuevas todas las cosas, y la tierra y nosotros todos clamamos por ese reino que ha de venir, Señor, y que tú ya inauguraste. Y esperamos, Señor, tu regreso victorioso, redentor. Esperamos, Señor, el momento en que podamos vivir aquí, cuando tu reino, Señor, sea aquí instaurado de manera definitiva, cuando el cielo y la tierra se unan y sean uno solo, Señor, y tu voluntad buena, Señor, sea hecha aquí en este mundo, y nosotros sigamos dependiendo de ti por toda la eternidad, como lo hemos hecho hasta hoy, y nuestras tristezas y nuestras lágrimas sean enjugadas por ti, Señor, y por tu mano misericordiosa, y ya no haya muerte, Señor, y ya no haya maldad, y nuestras enfermedades sean por ti curadas, y sigamos comiendo del árbol de la vida para seguir dependiendo de ti día tras día, Señor, y te sigamos alabando y exaltando, Señor, y recordamos que viniste hace más de 2000 años y quitaste el poderío que tenía Satanás, ese que él reclamaba delante de tu Padre y que ahora ya nos tenta, Señor, porque él fue derrotado, y con él la posibilidad de que nosotros fuéramos destruidas. Cuando te tenemos a ti, Señor, como Salvador, ya no existe, Señor, porque tú eres nuestro Redentor y Satanás no puede quitarnos de tus manos, Señor, y el pecado no tiene poder absoluto sobre nuestras vidas, y podemos hacer el bien, Señor, porque tú nos habilitaste para ello. Te queremos honrar y alabar y exaltar, Señor. Queremos exaltarte, Señor, en tu humildad, en tu sencillez, porque no viniste como un poderoso, como un fuerte. Viniste dentro de un marco de humildad, de sencillez, de pobreza, porque tú quieres que seamos así también, Señor, dependientes de ti, sencillos, humildes como tú, Señor, porque escogiste una mujer, una madre terrenal aquí, una adolescente, una mujer cualquiera, Señor, no una mujer llena de sabiduría, de riquezas, de pompa, de gloria, porque escogiste un papá, Señor, aquí, adoptivo, un papá como José, un carpintero, un hombre sencillo, Señor, porque naciste en una pesebrera y no en medio de riquezas y de poderes y de lujos, que pudiste haberlo hecho, Señor, pero escogiste que fuera así. Señor, te amamos, te exaltamos y te glorificamos por lo que has hecho este año por nosotros, Señor, por la manera como nos has sostenido, porque tú sostienes tu creación, porque tú nos amas y sostienes a tus hijos, a quienes quieres y amas. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos, Señor, a seguir de tu mano, dependiendo de ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes en el hecho de que te necesitamos a ti,
que no tratemos nosotros de ganarnos la aceptación de Dios por nuestra buena conducta. Que la buena conducta sea un fruto, Señor, de agradecimiento por lo que tú ya hiciste, porque se trata de ti, Señor, porque tú eres quien lo logró, no nosotros. Te amamos, Señor Jesús. Recordamos hoy tu venida a la tierra. Te amamos, Señor. Amén. Quiero que terminemos haciendo este ejercicio. Ahí donde ustedes están, alabemos a Dios, démosle la gloria a Dios por algo que usted sienta que Él ha hecho y que usted quiere recordar hoy. Algo concreto, específico, frases concretas. Señor, te alabo y te doy la gloria porque este año, y usted lo completa como quiera. Hágalo libremente, espontáneamente, hágalo en voz alta. Amén, Señor. Señor, gracias te damos. Amén, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos provees. Te damos la gloria, Señor, que eres un Dios que restaura. Te bendecimos, Señor, y te alabamos por la vida de Marlene. Gracias, Señor, por tu misericordia, te glorificamos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios proveedor. Gracias, Señor, glorificado seas tú. Gracias, Señor, te damos la gloria. Gracias, Señor, por la vida de Ana Sofía. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestra vida, porque estamos vivos, Señor, por el asombro de nacer con un techo sobre nuestras cabezas, con un plato de comida sobre nuestras mesas, con nuestros seres queridos, los que aún tenemos, Señor, y gracias por los que ya partieron y el tiempo que nos regalaste con ellos. ¿Alguien más que le quiera dar la gloria a Dios? Amén, gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos sostienes. Señor, y queremos terminar este culto, este servicio, dándote gloria, Señor, y gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús. Y Señor Jesús, gracias por venir acá, por hacerte uno con nosotros. Gracias por pagar en la cruz lo que nosotros debimos haber pagado. Gracias por derrotar el mal, Señor, y permitirnos tener una vida que te honre. Gracias, Señor, porque tu victoria la extendiste para nosotros. Señor, estamos agradecidos. Te damos la gloria, Señor, y te damos las gracias. Y hemos orado en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Y nos despedimos recordando que el Señor vuelve por segunda vez y decimos: Maranatha. Feliz Navidad para todos.